fraude de los diezmos. Las escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. ¡Toca! ¡Más! ¡Llenos ahora! ¡Tócalos! ¡Toca! ¡Tócalos! ¡Llenos ahora! ¿Qué es el avivamiento de la risa? El avivamiento de la risa, o experimentar la risa santa, o borrachera espiritual, es un fenómeno paranormal, en el cual personas que asisten a un culto religioso de repente irrumpen en carcajadas y risas incontrolables sin razón aparente alguna. Dicha experiencia puede ocurrir en cualquier momento de la reunión, durante el mensaje o los cantos, y frecuentemente a la orden del líder que está al frente o al imponer individualmente a alguien las manos. Este tipo de risa suele ser intensa y en ocasiones con brotes histéricos de carcajadas que, a decir de los participantes, son irrefrenables. La duración de las mismas puede variar desde algunos minutos hasta horas. Hay personas que reportan inclusive días enteros. La experiencia se atribuye a que Dios toca en forma especial a los participantes como una manifestación del Espíritu Santo. Sus promotores dicen que de esta forma se reciben grandes bendiciones espirituales y hasta se le atribuye en ocasiones poder curativo y pareciera que hasta salvífico. Lo que es más, se maneja inclusive el concepto de que aquellas iglesias o comunidades religiosas que participan del avivamiento de la risa son una especie de élite escogida por Dios para tener gran éxito y poder en lo que reclaman es el nuevo mover del Espíritu para los últimos tiempos. Un asistente casual encontrará pronto, sin embargo, que además de carcajadas frenéticas, el fenómeno del avivamiento de la risa va acompañado de otras manifestaciones, algunas por demás extrañas e increíbles. Es muy común que la risa vaya asociada a efectos muy parecidos a los que produce una borrachera común. Así, se puede observar gente que le cuesta trabajo caminar en línea recta y lo hace solo en zigzag. Incluso a algunas personas se les tiene que cargar para sostenerlas mientras están con los ojos entrecerrados y la cabeza colgando en la semi-inconsciencia. Exactamente igual que cuando una persona ebria sale de la cantina. Algunas veces se apodera de los asistentes la simpleza propia del borracho, acompañada de una desinhibición que permite a los participantes hacer los más vergonzosos ridículos públicamente, y eso es frecuente. Lo llamativo del asunto en estos casos es que obviamente no se sirve alcohol en estos cultos ni se utiliza ningún tipo de droga. La experiencia está a disposición, dicen, de cualquier persona solo con un toque de los pastores gurús o la simple indicación de su voz. Pero eso no es todo. Las manifestaciones van más allá de las risas incontrolables o el revolcarse por el suelo como si se estuviera ebrio. El avivamiento de la risa es solo la introducción a estados alterados de conciencia más profundos, pues está bien documentado casos de personas que además ladran como perros, rugen como leones o intentan volar como aves. No son raros incluso quienes emiten gruñidos característicos de los cerdos o que cacarean como gallinas. Por supuesto,
Todo esto se le atribuye a una manifestación supuestamente divina que viene sobre las personas en los cultos especiales de aquellas iglesias y religiones que participan en el nuevo movimiento. A continuación, presentamos una entrevista que se hizo al Dr. Jorge Erdely, quien es el autor del libro El avivamiento de la risa, caos teológico en la Iglesia contemporánea. El hermano Jorge Erdely es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Universidad de Baylor, en Texas, doctor en Filosofía y con un postdoctorado en Teología en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Esta entrevista fue hecha en Radio Monitor de México por el periodista José Gutiérrez Vivo. Jorge Erdely, que es autor de varios libros. El libro que tenemos esta mañana aquí es El avivamiento de la risa. Señor Erdely, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y gusto de estar con el auditorio de Radio Red. Gracias, muy amable a usted. Explíqueme, ¿qué significa este título del avivamiento de la risa en este libro? El título del libro es Avivamiento de la risa, caos teológico en la Iglesia contemporánea. Este es un movimiento de distintivo sectario interdenominacional. A ver, palabras muy rimbombantes, tradúzcamelo. Es un movimiento que está teniendo acogida en diferentes denominaciones, tanto católicas como evangélicas, Iglesia anglicana y luterana. Está teniendo una explosión bastante importante a nivel mundial, ha llamado la atención de los estudiosos y tiene el nombre de avivamiento de la risa o risa santa, también borrachera espiritual. Este movimiento proclama ser el nuevo avivamiento mundial, en donde la recepción del Espíritu Santo ahora se reconoce, según lo manifiestan, al caer en un trance de risa incontrolable y además sin razón alguna, que dura desde varios minutos, a veces hasta días enteros. Es un trance paranormal. ¿Riéndome días enteros? Días enteros, esporádicamente riendo, evidentemente. 20 minutos, la gente para, 40 minutos, vuelve a reírse en la noche, vuelve a reírse dormida. Algunas personas hemos reportado hasta días enteros, algunos inclusive han deseado en momentos bajar ya de ese trance y no han podido hacerlo. Y de esta forma recibo el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que ellos proclaman, que el Espíritu Santo se recibe de esa manera, y esa es la nueva y, por cierto, antibíblica manifestación de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo surge esta corriente? ¿Dónde? ¿Quién? Realmente este movimiento, aunque se proclama que es divino, surgió en Sudáfrica. En Sudáfrica. Con un predicador de orígenes pseudo-pentecostales llamado Rodney Howard Brown. Él va a Estados Unidos hace un par de años, tiene mucho éxito transmitiendo la risa. Este hombre dice en su libro que él un día le dijo a Dios las siguientes palabras más o menos: o bajas tú a tocarme a mí, en su desesperación espiritual, o yo subo a tocarte a ti. Y que en ese momento sintió un calor y empezó a reírse incontrolablemente, y desde entonces a las personas que él les impone sus manos o las que se presentan en sus cultos religiosos tienen la misma vivencia que él tuvo. Después, una iglesia llamada la Iglesia de la Viña en Toronto, Canadá, recibe esa experiencia y es básicamente la que la ha popularizado a nivel mundial. O sea que tiene 2 años este asunto. Empezó a mediados de 1994 aproximadamente, y ahorita está teniendo su clímax en los Estados Unidos. Ya pasó su clímax hace unos 6 meses y ahorita en México está empezando a agarrar fuerza. Que quiero además añadir que no solamente es un trance de carcajadas extático, sino que además en su segunda fase la gente se comporta como si estuviera ebria o como si estuviera borracha, porque dicen estar siendo embriagados o tener la recepción de un vino espiritual, y este actuar como borracho es real, se puede ver, tenemos video documentado todo esto, y hemos hecho también estudio de campo. La tercera fase del avivamiento de la risa, o borrachera espiritual, los adeptos emiten involuntariamente sonidos de distintos animales, e inclusive se han reportado algunos que llegan a actuar como animales, ladrar, rugir como leones, imitar gallinas, etc. ¿Cómo se puede hacer que una persona, y en este caso cientos de personas, entren en este tipo de trances? Bueno, hay varias hipótesis que los estudiosos de este fenómeno están proponiendo. Una de ellas es la manipulación
para inducir a la gente a una especie de hipnosis por medio de manipulación, donde la gente llega a ser inducida en una forma, digamos, subliminal, pero finalmente prestando su consentimiento. O sea, a la gente se le llega a estoy inducir. dispuesto a... Sí, esa es una de las teorías. Otra posición teológica muy fuerte es que esto es de origen demoníaco. O sea, que esto es producido en verdad por un espíritu que sí es paranormal, pero que evidentemente no proviene del Espíritu Santo, por cuanto no existe ni un solo evento en la vida de Jesucristo ni los apóstoles en donde ellos, al estar en contacto con la gente, hayan provocado esa experiencia. Sí. En México, concretamente, ¿dónde se está dando ya este tipo de práctica? El fenómeno del avivamiento de la risa o borrachera espiritual se está llevando a cabo actualmente en todo el país. Los principales promotores son una agrupación sectaria llamada Amistad Cristiana, que es liderada por un gurú o pseudo pastor llamado Fernando Sosa, especialmente aquí en el área metropolitana. Él, digamos, ahorita lo están reconociendo como el apóstol o el propagador principal en México, junto con un grupo religioso llamado Vino Nuevo de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es dirigido por una persona norteamericana llamada Víctor Richards. En Monterrey está el Castillo del Rey. También viene frecuentemente un puertorriqueño de visita a México que trae otras experiencias paranormales añadidas a toda esta rareza que estamos comentando. Él se llama Naum Rosario. En San Luis Potosí está el Grupo Arcoíris, el Centro Cristiano Vino Nuevo y Viento Recio en Pachuca, y prácticamente ahorita se está extendiendo con mucho apoyo económico de los Estados Unidos. Se está editando una revista, se está promoviendo a nivel mundial, inclusive en TBN, que es Trinity Broadcasting Network, de Paul Crouch, que tiene 400 repetidoras. O sea, trae un impacto bastante fuerte. O sea, hay mucho dinero atrás. Hay dinero atrás, también hay bastante de engaño, según mi propia opinión. También hay universidades, inclusive, y hay personalidades en los Estados Unidos del tamaño de Pat Robertson, del Club 700, que ya le han dado, digamos, su aval moral como el avivamiento mundial. Hemos traído unas muestras para que el auditorio pudiese escuchar lo que sucede en los cultos religiosos, que son cultos públicos, tanto en México como en los Estados Unidos, si los gustan escuchar. A ver, tenemos los audios. El primero que vamos a escuchar es... el de la risa. El de la risa. Esto entonces ocurre en México. Este es en un culto público de una agrupación llamada Amistad Cristiana. Ajá. ¿Esto en qué parte es? Aquí en la capital mexicana. Aquí en el área metropolitana. En el área metropolitana. En el Estado de México. Y esto es lo que ocurre durante el culto. Vamos a escuchar. Increíble, ¿no? Por un lado, ¿saben? Es que esto, antes uno no se reía así, ellos ni saben. Unos se ríen como cochinitos, otro como vos, otro como tortugas ninja. ¿No se les hace que Dios es creativo? A quien estamos escuchando es Fernando Sosa, pastor o gurú de la agrupación Amistad Cristiana en el Estado de México. Bueno, esta es la forma en que se ríen en estos cultos, y hay otra grabación, ¿verdad? Hay otra grabación, esta es grabada allá en Canadá, en donde se ha popularizado todavía más el movimiento, y es las manifestaciones de rugidos de animales, que es la segunda fase, cosa que no se le ha dicho a mucha gente aquí en México todavía. O sea, primero es la risa y luego pasa a la borrachera espiritual y luego junto con los rugidos de animales. A ver, vamos a escuchar. Let them marry the power of Pentecost and the message of the Word of God. I implore you tonight to begin to speak forth the gospel, to begin to share the gospel out of the overflow of your life, and to pray for the sick, and to pray for the demonized. Otra vez, ¿cómo hacen que la gente haga todo esto? Ok, ellos inducen a sus seguidores, a semejanza de las sectas, a dejar de usar la razón para poder entrar en esa experiencia. Hemos analizado las exposiciones y las enseñanzas de estos iluminados
en donde ellos frecuentemente le están diciendo a la gente, no razones, no pienses, tú solamente experimenta. Es una religión, digamos, de sensaciones. Es una religión en donde no se le permite a la gente ni siquiera cuestionar, porque teológicamente hablando, que es parte del análisis que hemos hecho en el libro, ellos le inducen a la gente miedo al decirles que si ellos cuestionaran o negaran esto, podrían cometer el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, eso ata de manos y anula la conciencia de muchos de sus seguidores, los cuales, claro, bajo el temor de no blasfemar contra el Espíritu Santo, prefieren entonces ser absorbidos por la experiencia. Además, hay presión grupal, y bueno, una de las preocupaciones que estamos planteando en este libro es a qué grado ha llegado la humanidad, o la desesperación o el vacío espiritual, que gente está dispuesta a actuar como borracha, a creerse animales en ciertos momentos o a imitarlos, degradando su condición, su dignidad como seres humanos, pues por participar de una supuesta experiencia de contacto con Dios que no tiene ninguna base teológica y ninguna base bíblica. Hemos analizado todos los versículos que hablan acerca de la recepción y las funciones del Espíritu Santo. Es un análisis teológico exhaustivo y jamás sucedió nada ni siquiera parecido a esto. Ahora, aparte de este tipo de culto, ¿hay alguna estructura como iglesia? ¿Hay algo más? ¿Algún tipo de textos? ¿Algún tipo de prácticas? ¿Algún tipo de rezos? ¿Hay algo más? Ok, este es un movimiento, como dije hace rato, interdenominacional. O sea, se está infiltrando en lo que se considera como cristianismo histórico y dentro del catolicismo. Este es donde está ocurriendo más. Sí, por ejemplo, en Inglaterra, 2000 iglesias anglicanas, que son los ingleses lo más serio que se puede uno imaginar, ya han sido absorbidas por la experiencia. 2000 iglesias. 2000 iglesias anglicanas. Actualmente en México ya ha entrado a la experiencia también Monte María, una comunidad carismática en el Estado de México con 15,000 seguidores. Y bueno, no es que haya una estructura, es un movimiento que la gente está recibiendo, y esa es nuestra preocupación, como la visitación divina para los últimos tiempos. Le hago la pregunta de la estructura en el sentido de entender lo que pasa. ¿Cómo funciona en un culto? O sea, simplemente la gente llega, está ahí el pastor, ¿y qué ocurre? Ok, el pastor o sacerdote o gurú, cualquiera de ellos. La gente llega y por lo general se requiere de un rito de imposición de manos. Cuando no es por imposición de manos, sucede al final de las reuniones, después de haber estado induciendo y manipulando a las personas a esto, manipulando y sacando de contexto muchos pasajes de las Sagradas Escrituras también, para, claro, tratarle de dar un sustento como si fuera algo realmente de Dios, y a veces sucede espontáneamente durante su culto regular. De hecho, tenemos grabaciones en donde a mitad de la predicación o de la enseñanza o del sermón, de pronto la gente se desternilla de la risa, sin causa aparente alguna, o sin haber un chiste que haya provocado hilaridad, que sería en ese caso normal en las personas. Usted lo dijo hace un momento, en los 2 minutos que nos quedan, usted lo dijo hace un momento, señor Everly, el hecho de que quizás es el gran vacío de mucha gente, que cualquier cosa es buena, ¿no? Con tal de creer en algo y de tener esperanza, y están llegando a estos extremos, ¿no? Pues sí, la gran preocupación que nosotros tenemos, no solo por el vacío espiritual, es que cuando una secta o un grupo religioso ya logra tener tal control sobre la mente de sus seguidores, que ya puede permitir la gente este tipo de espectáculos a veces vergonzosos, porque los tenemos videograbados algunos, y además se les exigen grandes cantidades de dinero. Esto quiero decir, hay un elemento de mercadería en varios de estos grupos que están involucrados, aprovechando los momentos emocionales. Inclusive se ha llegado a manejar un concepto que para muchos es blasfemo, de que, pues como fueron emborrachados espiritualmente, ahora hay que pagar la cuenta, como se pagaba antes en el mundo, en la cantina. Entonces se manipula mucho eso, y nuestra preocupación es esta, concretamente. Ya que un gurú logra tal control sobre sus seguidores, ¿cuál es el límite? ¿A qué más los puede él llevar? Y ahí están los trágicos casos que siempre están en nuestra memoria, de Waco, Texas, con David Koresh, y de Jim Jones en Guyana, en donde la gente abdicó su razón y dejó de lado la interpretación teológica correcta, razonable,
para meterse a seguir a este tipo de iluminados. Que es de alguna manera un fanatismo, ¿verdad? Es un fanatismo religioso muy preocupante. Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero tengo algunas preguntas que a lo mejor podemos luego hacerle al respecto de este asunto. Y su libro, ¿cuándo se pone a la venta? Este libro ya está en venta actualmente en librerías religiosas. De hecho, en el primer mes lleva 4,000 ejemplares vendidos. Y este fin de semana puede ser encontrado ya en librerías Sambors. Y también ya lo pueden encontrar desde el día de hoy en librerías de cristal. En toda la República, en estas dos librerías, Sambors y librerías de cristal. Y aquí viene la explicación de todo el fenómeno. Viene la explicación del fenómeno al inicio. Viene también la refutación teológica. Sí. Viene la refutación histórica, porque hasta eso han llegado los señores. Y viene también la comparación con el movimiento de la nueva era, porque esto no es nuevo, será nuevo en estos grupos, sino que los gurús de la nueva era, algunos ya han practicado este tipo de cosas anteriormente. Pues son 79 páginas muy importantes, muy interesantes por la forma en que está evolucionando este movimiento. El nombre del libro es El avivamiento de la risa, caos teológico en la iglesia contemporánea, de Jorge Erdely, y le agradezco muchísimo que nos haya puesto en conciencia de este asunto que está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias por su invitación. El Dr. Erdely es un reconocido experto en el tema de los derechos humanos, religiones y sectarismo. Sus investigaciones han sido publicadas en distintas revistas científicas nacionales e internacionales. Su vasta experiencia en la temática incluye una década de estudios de campo realizados en Latinoamérica, Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos. Ha sido entrevistado por reconocidos medios de comunicación internacionales y nacionales como la BBC de Londres y Radio Red, Telemundo, Televisa, Univisión, periódicos como The Miami Herald, La Jornada, El Universal, Reforma, los diarios británicos The Times y la revista Proceso. Para información sobre el libro y para leer estudios del Dr. Jorge Erdely, visite la página de internet sectas.org. sectas.org